prefiero que se equivoquen, pero que contesten. ¿Cuántos Uno. patrimonios tenemos? Uno ¿Cómo? solo. Uno Uno, solo. uno solo. Uno. Uno. Muy bien. Aunque esté lleno de deudas o aunque sea el patrimonio de Bill Gates. Tenemos un solo proceso. Perdón, un solo patrimonio. Es así como lo que nosotros, regla general, porque después hay excepciones, lo que estamos tratando es de la transmisión de un patrimonio y por eso se llama un proceso universal. Es decir, un patrimonio está formado por la universalidad de bienes, de créditos y de deudas. Por eso se llaman procesos universales y son procesos únicos. Es decir, una persona puede tener más de una sucesión, no, imposible. Solamente una sucesión y hay muchas reglas que van a solucionar el tema de lo que pasa cuando tenemos más de una sucesión abierta. La sucesión es un proceso universal, igual que la ausencia, igual que el concurso, igual que la determinación de la capacidad, porque abarcan universalidades. Entonces, una determinación de la capacidad, lo que antes se llamaban insanias y curatelas. No puede ser que una persona sea declarada insana acá, otra en Dolores y otra en Bahía Blanca y otra en Jujuy. Y no es declarada insana en Mendoza. Por eso son procesos universales. Y la sucesión, lo mismo. Como hay un solo patrimonio, no puede haber abierto dos sucesiones en Mar del Plata o tres, o una en Mar del Plata, una en Miramar, etc. Entonces, les voy adelantando para que lo sepan cuando sea el momento. La provincia de Buenos Aires tiene un registro de juicios universales creado por la ley 7205, que es un registro donde se inscriben todos los procesos universales, especialmente sucesiones, que son las que más hay, y para que un juez abra una sucesión, consulta con ese registro. Si no hay sucesiones abiertas, queda registrada la sucesión. Y si hay otras sucesiones abiertas, el registro informa la apertura de otras sucesiones, en qué juzgado tramitan, y se acumulan. ¿Cómo se acumulan? Si existe una sucesión testamentaria y sucesiones ab intestato, acumula la testamentaria, o sea que van todas a tramitar con la testamentaria. Y si son iguales, todas testamentarias o todas ab intestato, que quiere decir sin testamento, acumulan en aquella que tenga el trámite más avanzado, siempre y cuando estemos dentro de las normas procesales para determinar la competencia del juez. La pregunta es, ¿queda claro lo que es un juicio universal? ¿Por qué se puede abrir una sola sucesión? ¿Y qué pasa cuando se abre más de una sucesión? ¿Queda claro o hay preguntas para hacer? Sí, muy claro. Sí, está claro. Clarísimo. Fenómeno. Muy bien. Nosotros tenemos que hacer un breve relato histórico de la sucesión, del origen de la sucesión, para que ustedes vayan más o menos poniéndose en claro. La doctora Rotonda, cuando habla en su clase, por ejemplo, les va a hablar a ustedes de los antecedentes históricos. Yo no estoy dando antecedentes históricos, pero tenemos que hacer una referencia. Normalmente, nuestro precedente jurídico, ¿de dónde lo tomamos, chicos? ¿De qué derecho? ¿De qué derecho lo tomamos? ¿Derecho romano? Derecho romano. Y nuestra sucesión, entre otras tantísimas, casi todas instituciones, las tomamos también del derecho romano. Ahora bien, y esto tenemos que prestar atención. En Roma, que era una sociedad, avanzadísima, ustedes fíjense que hace
2500 años, en Roma tenían prácticamente el mismo derecho que tenemos ahora, sacándole un punto y una coma, o sea que era una sociedad avanzadísima. Tenían, construían fundían metal, construían caminos que hoy todavía están transitándose. Pero Roma era una sociedad politeísta. Y acá quería llegar, era politeísta. Entonces, no solamente había dioses, que eran los dioses de la ciudad, los dioses del imperio, ustedes ya los conocen, sino que cada familia tenía sus propios dioses, y eran los dioses del hogar, los dioses lares, el lar, ¿no es cierto? Y entonces, quien ejercía, quien dirigía, quien practicaba, quien mantenía la religión de la familia, era el pater familias, ¿no es cierto? La pregunta era la siguiente, incluso el pater familias podía crear dioses, los dioses eran venerados en altares y que estaban en cada casa. ¿Qué pasaba cuando el pater familias moría? Era necesario, sobre todo, primordialmente, era necesario, sobre todo y primordialmente, designar a una persona que justamente continuase la religión del hogar. ¿Queda claro? Entonces, lo primero que había que hacer era continuar la religión del hogar. Y había que buscar una persona quien continuase la religión de ese hogar. ¿Y cómo se determinaba quién era esa persona? A través de la sucesión. Punto. Que además tenía implicancias patrimoniales y económicas. ¿Queda claro? Pero lo principal en Roma era la continuación de la religión familiar. De esta manera, y por qué es importante lo que digo, en Roma, de quien tomamos el precedente, la sucesión no era y presten muchísima atención con esto, porque esto es uno de los aspectos fundamentales del derecho sucesorio. En Roma, y para nosotros, no es una simple transmisión de bienes, no es una simple transmisión de una universalidad de bienes. En Roma, el heredero continuaba la persona del causante. Entonces, el causante ya no estaba más. Entonces, al no estar más, venía otra figurita que continuaba esa personalidad. ¿Que quién era el que continuaba la persona del causante? ¿Qué les parece a ustedes? El designado. Los hijos. Por Los ahora, hijos. el heredero, por ahora, ¿no? El heredero, ¿no es cierto? Bien, entonces, la pregunta es, nosotros tenemos un heredero, que ¿qué es lo que hace? ¿Adquiere los bienes o continúa la persona? Pregunto, ¿agarra los bienes y chau? ¿O continúa No, la continúa la persona. continúa la persona y por lo tanto tiene todos los derechos y las obligaciones que tenía el causante? Es decir, sacan una foto y ponen otra. Se transmitían todos los contratos,
todas las acreencias, todos los créditos, todas las deudas, salvo los intuita persona. ¿No es cierto? Bien. Este principio continúa durante todo el periodo romano, el periodo posrománico, y continúa hasta 2015 en Argentina, en que cambia el Código Civil. Y yo no podría decir que pasamos de una transmisión de una calidad personal a transmisión de bienes, pero el principio de la continuidad personal está tan morigerado que casi sería una transmisión de bienes. Está morigerado, sigue siendo una transmisión de una calidad personal, pero se parece mucho a una transmisión de bienes. ¿Fui claro con lo que quise decir? ¿Fui claro? Roma Sí. y primera parte de nuestro derecho hasta el 2015, sucesión en la persona. Se cambiaba una persona por otra. Ahora también, pero está muy morigerado. Tan fuerte era el principio de la continuidad de la persona que el heredero era acreedor y deudor de todo lo que era acreedor y deudor el causante. Se confundían los patrimonios, anotarlo y recordarlo, se confundían los patrimonios. Entonces estaba el patrimonio del padre y el patrimonio del hijo. Los dos patrimonios hacían un conjunto que era el patrimonio del heredero. ¿Queda claro? Tan es así que había un proceso, que era un proceso bastante raro que se da en la práctica, que era el proceso de separación de patrimonios. El heredero podía pedir la separación de los patrimonios, es decir, que ficticiamente, aunque eran uno, se pusiera por un lado el patrimonio del causante y por otro lado el patrimonio de él. Sobre todo, esto era importante por los acreedores y los deudores del causante o del heredero. Se los digo como una referencia histórica porque no se los van a tomar. Entonces, separando los patrimonios, él podía lograr que determinado heredero, determinado acreedor cobrase sobre los bienes de él o cobrase sobre los bienes de la sucesión, y esto no era gratis, sino por los privilegios, etcétera. Entonces, por ejemplo, si había un privilegio especial sobre bienes, sobre derechos reales, quizá el heredero, haciendo valer la división de patrimonios, lograba que el causante de él, el acreedor de él, no los pueda cobrar porque no tenía privilegio, pero sí quizá los tenía con relación al privilegio del causante. Bueno, es el patrimonio del causante. Lo que tienen que saber es, como referencias, que era un solo patrimonio. Se podía pedir la separación y era justamente para evitar pagar de acuerdo con los privilegios. Continuamos. Entonces, no solamente el heredero era acreedor, sino que era deudor de lo que debía el causante. ¿Con qué bienes, pregunto, con qué bienes? Con los bienes del causante. ¿Y con quiénes otros? Y con los de él. Y con los de él propio. Entonces, supongamos que el causante tenía 100.000 pesos de deuda. Dejaba 40.000 pesos. Y el heredero tenía 100.000 más. El acreedor cobraba 100.000, sacándole 40.000 al causante y 60.000 al heredero, o sea, 100.000 pesos. Entonces, el heredero veía agredidos sus propios bienes. Entonces, a veces la sucesión era un elefante blanco o era una bolsa de piedras. Soy
claro con lo que dije? Cuidado. Sí. Sí, doctor. Porque, Sí. sí. Bien, cuidado porque en la sucesión entonces, sí, todo bárbaro, los créditos y los activos, pero también los pasivos. El heredero tampoco quedaba inerme frente a la vida dispendiosa o gastadora o los malos negocios que haya hecho el causante, porque tenía la facultad, en primer lugar, de renunciar a la herencia. Entonces, primera facultad, renunciar a la herencia, que es un tema que lo van a ver más adelante, pero yo ya se los dejo picando. Además, ya los romanos habían instituido un tópico dentro de la sucesión que era el beneficio de inventario. ¿Lo oyeron nombrar alguna vez? No. Bueno, el beneficio de inventario. El beneficio de inventario era lo siguiente. Apenas muerto el causante, los herederos podían intimar, perdón, los acreedores podían intimar para que se realice un inventario de los bienes de la sucesión. De modo tal que los herederos, perdón, los acreedores podían cobrar únicamente sobre los bienes dejados por el causante y no con los bienes personales del heredero. En el código original de Vélez, las sucesiones no se presumían aceptadas con beneficio de inventario, sino que expresamente había que decirlo y había que seguir un proceso que era bastante riesgoso, era bastante fácil de equivocarse y por lo tanto de perder el beneficio de inventario. A partir de la 17711, las sucesiones se consideran todas, salvo prueba en contrario, aceptadas con beneficio de inventario. Y hoy, a partir de la última reforma, no existe más el beneficio de inventario, porque, y esto anótenlo porque es importante, el causante debe pagar las deudas del, perdón, el causante no, el heredero debe pagar las deudas del causante solamente con los bienes del causante. ¿Quedamos en claro? ¿Quedamos? Sí, doctor, ¿puede repetir Sí. cuando Sí, dice lo del... lo voy a repetir porque hay tres momentos que ustedes tienen que conocerlos bien. Código de Vélez-Sarsfield. El original código de Vélez-Sarsfield, igual que en Roma. El heredero respondía por las deudas con sus bienes y con los bienes que dejó el causante, sin distinción. Regla general, ¿correcto? ¿Hasta ahí está correcto? Sí, perfecto. Muy bien, muy bien. Tanto en Roma como en el código originario de Vélez había una forma de salvar el patrimonio propio que era aceptarlo con beneficio de inventario. Entonces, de esa forma, salvo que el causante por alguna razón lo perdiera, que era por ocultar bienes fraudulentamente, por vender bienes sin conformidad de los demás herederos y demás, pero eso ya no es historia. Tanto en Roma como con el como en el código originario de Vélez, recuerden, los herederos eran responsables con los bienes heredados y con los bienes propios, pero se defendían con el beneficio de inventario. Segunda o tercera etapa, que es la época del Código Civil y Comercial, a partir del 15, en que el heredero responde por las deudas del causante solamente con los bienes recibidos en la sucesión. ¿Fui claro o necesitan una explicación adicional? A mí me quedó No, una duda, perfecto. doctor, A ver la cuando duda. habló de lo que era el beneficio de inventario. Sí. Lo único que pude escuchar es que el acreedor podía
pedir hacer un inventario de la sucesión, pero ¿con qué finalidad sería para que se defienda el heredero? Con la finalidad siguiente. Vos sos acreedora del causante, ¿no es cierto? Entonces tenés un causante fallecido y tenés una situación que sí que no, que el causante no se mueve. Entonces, ¿vos cómo sabés qué bienes tenía? Perdón, lo voy a decir de nuevo porque me confundí. Vos tenías una deuda, el causante te debía plata a vos. ¿Quedamos en claro? El causante moría y quedaba el heredero. Entonces el heredero empezaba un devaneo, que sí, que no, vos no sabías qué podías agredir, nunca se decidían, qué era de uno, qué era de otro. Entonces vos lo intimabas a que el heredero realice un inventario probado, ¿no es cierto? En el inventario iba a surgir qué bienes dejó el causante. Cuando el heredero realizaba el inventario, se enervaba el beneficio de inventario, entonces el causante podía agredir el acreedor podía agredir solamente los bienes del causante. Si no fui claro, lo explico de nuevo, porque me parece que no fui claro. Yo entendí, no sé los chicos. A Sí, ver, sí, si yo hay... entendí. Sí, sí, se entiende. Bueno, fenómeno. Sí, sí, perfecto. Hoy en día todo esto se terminó. ¿Mm? Entonces, el heredero hereda las deudas, pero las paga pura y exclusivamente con los bienes del causante, salvo excepciones. Y las excepciones son cuando esto se los adelanto, pero no es para que lo sepan, porque viene en otra unidad, cuando ocultara bienes, cuando realizara bienes, ocultara fraudulentamente, cuando no elaborara el listado de los bienes y demás. Lo importante es que del principio de que se transmitía la persona y con ella todos los derechos y deberes, llegamos a un momento en que no ocupa la persona, sino que solamente hereda las deudas, pero que únicamente las paga con los bienes del causante. ¿Quedó claro eso? Sí, sí, perfecto. Muy bien, muy bien. Ahora vamos a ver. Ustedes tienen una persona fallecida. Y un montón de gente dando vuelta alrededor. Mi pregunta es, ¿cómo se llega a, o quiénes son los que van a, o de qué instrumento tenemos nosotros para llamar a los herederos y declarar herederos del causante a quienes lo son? Bueno, Edictos. Por edictos. no, eso sí está bien, pero antes, o la pregunta mía es, ¿en virtud de qué una persona es heredera de otra? El testamento. Exactamente. La primera respuesta es el testamento. Nosotros tenemos un sistema que es un sistema de sucesión que por regla general debe ser testamentaria, como era en Roma. Entonces, la regla es el testamento, la excepción es el llamado legal. Lo que pasa es que en Argentina fue una institución que no cuajó. Por muchas razones no cuajó. En el derecho anglosajón, verdaderamente cuajó la institución testamentaria y casi no hay sucesiones legales. En Argentina no cuajó entonces. De hecho, la regla es la legal y la excepción es la testamentaria. Pero en Argentina lo que se le da prevalencia es a la voluntad del causante. Voluntad que solamente puede ser expresada con un testamento. Entonces, por ejemplo, yo puedo mandar un mail a mi vecino y decirle, mira, cuando yo me muera te instituyo heredero, y él se presenta con el mail. No. No. ¿Puedo mandarle un escrito con firma electrónica? Un escrito con firma electrónica que, por ejemplo,
en la época de Macri, cuando se acordó esa ayuda del FMI, ¿ustedes se acuerdan? Bueno, la novedad fue que fue firmado el acuerdo con firma electrónica. Entonces, para traer no sé cuántos miles de millones de dólares, bastó con la firma electrónica. ¿Yo puedo otorgar testamento con firma electrónica, aunque sea de un Fiat 600 modelo 1940? No, No. no. Entonces, de la única forma que que pueden existir los herederos son, primero, y por regla general, por un testamento. Si no hay testamento, o el testamento no es eficaz, por nulidad, por revocación, por caducidad, ahí subsidiariamente entra la ley a decir quiénes son los herederos del causante. Entonces, conclusión, una persona fallece. Y entonces nosotros tenemos que ver primero si hay testamento. Si no hay testamento, ¿qué dispone la ley respecto del fallecimiento de esa persona? Y la ley dispone los órdenes hereditarios. ¿Queda claro? Entonces, ¿quiénes son los herederos por testamento? Regla general, el que el causante quiera, por regla general. ¿Quiénes son los herederos que llama la ley? ¿Quiénes son? A ver si lo saben. Son. Forzosos. Los hijos, No, no, descendentes y no. ascendentes que A tengan. ver. Ahí una alumna dijo forzosos y me alegro que lo haya dicho porque esa palabra hay que usarla con muchísimo cuidado. No son los forzosos, son los legales, porque hay herederos que los llama la ley y pueden ser excluidos a través del testamento. Y hay otros herederos que los llama la ley y no pueden ser excluidos y se llaman forzosos. Entonces, no confundan forzosos con legales. ¿Quedamos en claro? Sí, doctor. Bien, muy bien. Sí, Entonces, bueno, no hay testamento o el testamento es incompleto o lo que pase. Bueno, entonces nosotros lo que tenemos que hacer es buscar la ley. Y la ley nombra testamentos descendientes, ascendientes, cónyuge y herederos por consanguinidad, y parientes por consanguinidad hasta el cuarto grado, es decir, hasta primo hermano, sobrino nieto o tío abuelo. ¿Mm? ¿Ustedes saben cómo se cuentan los grados? ¿Saben cómo se cuentan los grados? sí, más o menos. A ver, Ascendente es hacia arriba, sí. descendente es hacia abajo, Esas son digamos. las líneas, esas son las líneas. La línea está formada por grados y el grado se cuenta, para que ustedes vean en qué grado está el grado sucesorio o grado de parentesco hasta una persona, tiene que llegar hasta el ascendiente común sin contar a la persona respecto de quien se hablan. Por ejemplo, yo, mi hermana, y yo, ¿qué grado de consanguinidad tenemos? El segundo, porque a mí no me cuentan. Llegamos al ascendiente común, que es mi madre y mi padre, primero, y vuelve a mi hermana segundo. Mi sobrina, la hija de mi hermana, yo no me cuento, es tercer grado porque voy al ascendiente común, mi madre, mi hermana y mi sobrina. Y si fuera mi primo hermano, sería mi madre, mi abuela, mi tío y mi primo hermano. O sea, llego hasta el ascendente común. Y si fuese primo más lejano, sería mi bisabuela. Entonces sería madre, abuela, bisabuela, tía abuela, eh, hija de mi tía abuela y mi pariente, sexto grado. Entonces, se llega hasta el ascendente común sin contar a la persona respecto de quién se quiere eh, conocer el grado. ¿Queda claro? Esto es muy importante para saber que Sí. se hereda hasta el cuarto grado por consanguinidad. ¿Mm? ¿Quedamos más o menos en eso? ¿Hay
¿Hay alguna pregunta para hacer? Lo que tienen que saber es cómo se llama la sucesión, y se llama por testamento o por la ley. Se llaman los herederos legales. ¿Quedamos? Sí. ¿Quedamos hasta ahora? Sí, doctor. Sí, sí. Muy bien, muy bien. Fenómeno. ¿Cuándo se opera en nuestro derecho la transmisión de los bienes? ¿Cuándo se opera en nuestro derecho la transmisión de los bienes? Es importante. Supóngase que una persona muere en 1980. Se empieza el proceso sucesorio en 2015 y se termina en 2020. Esa persona, ¿hasta cuándo es o cuándo se empieza, cuándo se opera la transmisión de los bienes? ¿Cuándo el heredero empieza a ser dueño? ¿Soy claro? Se muere en 1980. Se empieza el proceso sucesorio en el 2000 y termina en 2020 y se inscribe en el 2022. ¿Cuándo se empieza, cuándo ocurre la transmisión de los bienes? Desde la muerte. En el preciso instante de la muerte, ni un segundo antes ni un segundo después. Hay un principio que es un principio un poco abstracto, que es el siguiente. Es un solo momento: muerte, apertura de la sucesión y transmisión de la propiedad. ¿Por qué Vélez elige o legisla según este principio, esta ficción, o como le quieran llamar? Por lo siguiente: cuando ustedes, este es un consejo que le doy, cuando ustedes tengan alguna duda con respecto a alguna disposición de Vélez, y se las ven en un brete, piensen, porque Vélez siempre decidió la solución para lograr la movilidad de los bienes, la movilidad de la riqueza. Porque Vélez, que era un capitalista, decía que únicamente un Estado se enriquecía si la riqueza se mueve. Entonces, si yo les pregunto a ustedes, Vélez, por ejemplo, por preguntarles, ¿no es cierto?, estableció la indivisión forzosa de la herencia por 100 años o por uno. Ustedes que me contestan, por uno. La mayor movilidad para él era la mayor riqueza. Entonces lo que Vélez no quería que existan, porque en algunos estados existen y en el nuestro no, son herencias yacentes. ¿Qué es una herencia yacente? Una herencia yacente es la herencia que pertenece, compuesta por los bienes que no pertenecen al causante, porque ya murió, y tampoco pertenecen a los herederos, porque no fueron investidos de la calidad de tal. No hay herencias yacentes. En Argentina todos los bienes tienen un dueño. Todos los bienes tienen un dueño. Un acontecimiento muy desgraciado que tuvo la Argentina, que fue la desaparición del submarino, ¿recuerdan? Los bienes de los submarinistas, ¿en qué momento pasaron a ser de los herederos? En el momento y a la hora que se declare su fallecimiento. No sabemos cuándo se murieron, qué día se murieron. Entonces, cuando el juez dicte sentencia diciendo el día y la hora, ya a partir de ese momento, el heredero fue dueño de los bienes. Hay otros sistemas en que el heredero no es dueño hasta que no es declarado por el juez. Esos son sistemas de herencias yacentes. En Argentina no existen las herencias yacentes. Es todo en el mismo momento. La pregunta es la siguiente. Si una persona muere y en el momento en que está expirando, en el momento que expiró, el heredero vende un bien, ¿lo puede hacer? ¿Y es válida esa venta? Sí, si ¿Cómo? murió, sí. Exactamente, exactamente. Eh, Habrá que ver un montón de cositas, ¿no es cierto? Y hay un montón pero la venta es válida, ¿no es cierto? Bien. Eh,
Entonces, no existen herencias yacentes. Fallecimiento o muerte, apertura de la sucesión y transmisión de la propiedad es una ficción que es en el mismo momento. ¿Quedamos en claro eso? Quedamos en claro. Sí, sí. Bien. Ahora bien, dentro de el derecho sucesorio, nosotros tenemos, como ya les dije, al heredero. Que es heredero, yo les dije que antes continuaba la persona que era dueño de las acreencias, dueño de las deudas, pero pagaba solamente con los bienes del causante. Pero tenemos otro personaje que ustedes ya deben saber. ¿Cómo se llama el otro personaje? Parecido al heredero. ¿Cómo se llama el otro personaje? Legatario. 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 El legatario, al revés del heredero, no recibe una universalidad o una parte de la universalidad, sino que recibe determinadas cosas en particular. Y cuando hablo de determinadas cosas, estoy hablando de no solamente cosas en sí, sino porciones de cosas, porque hay legados de cosas ciertas, hay legados de cantidad, etcétera. Pero no tiene la cualidad del heredero, que es sobre todo, la vocación al todo. Yo no digo que todos los herederos hereden todo, pero ¿qué pasa si un heredero es llamado y a una cierta porción de la herencia y sobran bienes? ¿Qué hacen? ¿Para quién son esos bienes? Ejemplo, una persona fallece y esa persona eh, instituyó heredero, para no confundirse, instituyó legatario de su casa que está en Miramar a Juan García. Y Juan García no la toma. ¿A quién corresponde esa casa que legó y no se pudo recoger como legado? A los herederos legales. A los herederos legales, que son herederos universales. ¿Por qué? Porque ya introducimos otro concepto. El heredero es siempre universal. ¿Esto qué quiere decir? Que el heredero siempre tiene la vocación al todo. A veces habrá una excepción, pero el heredero es universal. Esa es la diferencia entre el heredero y el legatario. El heredero lo que recibe es el patrimonio. El patrimonio es una unidad ideal, es un concepto ideal. Entonces, si a mí me llaman como legatario, el causante tenía 10 propiedades y me llaman, me instituyen legatario en una de las propiedades, yo no puedo acceder a las otras 9. Si soy heredero, tengo el derecho de acceder al todo. Cuando ustedes ejerzan la profesión, ya sea de un lado o del otro, van a ver que en las sucesiones, en las declaratorias de heredero, hay una corruptela. Corruptelas son cosas que están incorrectas, pero que se siguen haciendo siempre, ¿no es cierto? ¿Qué son? Poner que les corresponde declarar como únicos y universales herederos. Esa es una corruptela. Universal porque es una redundancia. Todos los herederos son universales. Y únicos porque nunca se puede decir que hay únicos herederos. Porque hasta cuándo puede uno, esto sí es que es una cosa conceptual para que ustedes la tengan que saber, ¿hasta cuándo puede uno aceptar la herencia? ¿Cuánto tiempo tiene uno para aceptar la herencia o para presentarse como heredero? ¿Cómo? ¿Serán 2 años? Infinito. Infinito. Salvo que sean que haya otros aceptantes que los hayan intimado, pero por el momento infinito.
¿Puedo hacer yo la sucesión de una persona que murió en 1820? Sí, la puedo hacer. Entonces, es más, ¿con qué sentencia termina? Yo ya lo dije. ¿Con qué sentencia termina una sucesión? Con la declaratoria Declaratoria de herederos. Declaratoria de herederos. Entonces el juez ordena por edictos presentarse por 30 días. A los 30 días dicta la declaratoria de herederos. Si yo no me presenté, ¿qué hago? ¿Morí para siempre? Y ahora con esto vemos que no. No, de ninguna manera, ni con esta ni lo de antes. Yo me presento en cualquier momento. En cualquier momento. La declaratoria se dictó en 1805, yo me presento en 2020. Solamente con la partida de que acredite mi vinculación con el causante y un escrito. Y entonces el juez, sin dar traslado, a veces da traslado, pero si es documento público sin dar traslado, dice, amplíase la declaratoria de herederos y tiénese por heredero tal, punto, se acabó. Ahora, si pasan los 30 días, se dicta declaratoria, yo ¿cómo tomo la herencia? La tomo en el estado en que está. ¿Queda claro? O sea, yo tengo tiempo infinito Sí, para perfecto. presentarme, pero lo agarro como está. Y escúcheme, señor, que vamos a empezar a retrotraer las ventas del año 1810 en adelante, imposible. Pero, entonces, una declaratoria de herederos nunca puede decir que son universales porque es una redundancia, ni que son únicos, porque al día siguiente se presenta otra y la amplían. ¿De acuerdo con esto? ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, perfecto. Perfecto. Muy bien, fenómeno. Entonces, ¿el heredero tiene vocación a la universalidad o a una parte de la sucesión? Regla general. Universal. Universalidad. El legatario tiene vocación a la totalidad o a una parte de la herencia. Regla general. A una parte. Parte de la herencia. A una parte de la herencia. Muy bien. Continuamos. Esto es una cosa sencilla, pero tienen que saberla. Ustedes, ¿cómo acreditan? Es muy sencillo. ¿Cómo acreditan la vinculación con el causante? A través de la documentación pública, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo acreditan que tienen parentesco con el causante? Primero con las partidas. Segundo, con una sentencia declarativa de estado de familia, de reclamación de estado de familia, entonces que diga que Juan era el hijo de José. Ahora bien, esto esto siempre yo lo comento porque les evita desvanarse los sesos y hacer 5 millones de trámites y a veces sin querer se obvia. Vamos a suponer que sea una sucesión que viene bien, ¿no es cierto? Fallece el padre, tienen 5 hijos y uno de los hijos no tiene la partida. ¿Queda claro la situación? Bueno, un señor, están todos de acuerdo, y falta la partida de uno. ¿Por qué falta? Porque nació en Bielorrusia, porque la perdió, porque no la están dando por el COVID, qué sé yo cuánto. ¿Qué se hace con ese que le faltó la partida? A ver, tienen una idea para que yo les diga que no y les explique entonces. Los demás herederos lo reconocen como tal. Exactamente, los demás herederos, si son todos hábiles, o sea que no hay una persona con restricción, y hábiles, capaces y presentes, no lo reconocen, sino que lo admiten. Se llama admisión de herederos. Dicen, reconocemos y admitimos como heredero a nuestro hermano José Tanto, que nació tal día. ¿A qué efecto sirve ese reconocimiento que se hace dentro de la sucesión? Al solo efecto sucesorio. Entonces, supongamos que después viene otro problema
de reclamación de estado de familia. Que los hermanos niegan en otras causas, en otras razones, o que no se puede, niegan que sea el hijo del causante por otras razones, no el efecto sucesorio, o que él necesite, a través de un estado de reclamación de estado, una acción de estado de reclamación de, una acción de reclamación de estado de familia, necesita acreditar el vínculo, o que un acreedor necesita probar que era hijo de tal persona para agredir los bienes, etcétera. No puede basarse en ese reconocimiento que se hizo en el sucesorio, porque cuando el juez les haga la admisión va a decir al solo efecto de este sucesorio, es decir, no sirve como antecedente para nada. ¿Quedó en claro? ¿Quedó en claro? Sí. ¿Qué Bien. pasa Sí, si, sí. A ver qué si pasa si los demás herederos no lo quieren admitir? No sé, por cualquier razón, ¿no? Bueno, ¿Qué pasa con eso? yo se los voy a contestar. No es de esta bolilla, pero por supuesto que ustedes me preguntan y hay que contestarlo. Yo lo que no quiero es que después digan, ah, no, el profesor del primer día nos dio todo esto. No, 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 no lo estoy dando, lo estoy contestando, ¿correcto? Bien, ¿Está bien? ustedes tienen que hacer lo siguiente. En primer lugar, supongamos que hay problemas entre los herederos, ¿no es cierto? No, no lo vamos a aceptar porque no sé qué cosa, patatín, patatán. Bueno, entonces ustedes, de alguna forma, buscan la sentencia, perdón, buscan la partida de nacimiento y se introducen. O empiezan un juicio de reclamación de estado de familia y logran una cautelar cuando ustedes le demuestran prima facie al juez de familia que eran hijos del causante para que no se puedan disponer de los bienes de la sucesión. Ahora, esto es cuando dicen, no, tomatelas, vos no tenés la partida directamente. Hay que distinguir esta situación que ustedes directamente están peleados 25 hermanos, no le dicen nada y se presenta el número 26. Primer supuesto. Y hay que distinguir cuando se le niega la calidad de heredero. Cuando se le niega la calidad de heredero, entonces ahí procede lo que se llama acción de petición de herencia. Cuando en los casos comunes en que se olvidaron, que ustedes no se presentaron, que no dijeron, presentan la partida y se amplía la declaratoria. Cuando ustedes expresamente dicen, vos no sos heredero, por tal razón, es una acción de petición de herencia. Y cuando ustedes son preteridos, excluidos por un testamento y ustedes creen que correspondía por su calidad de, ahí sí, legitimarios o forzosos, lo que tienen que hacer es introducirse en la sucesión y a través de lo que se llama una acción de reducción, que es reducir al instituido testamentario la parte que a ustedes les corresponde, o si lo que se trata es de dejar sin efecto el testamento por nulidad, por vicios y demás, promueven un incidente de nulidad o de caducidad o de revocación de testamento. Creo que la pregunta fue la respuesta fue demasiado específica y a lo mejor no me fui demasiado por las ramas. Realmente la contestación es, si los demás dicen no, a vos no te queremos admitir, fenómeno, no me admiten, me presento con la partida, eh, pido la partida y si no tengo partida, lo que logro es a través de un juicio de familia, una reclamación de Estado. Pido que el juez declare que el causante era mi papá. No es tan raro esto, no es tan raro, porque a veces una persona que muere tiene 3 o 4 hijos y después cuando se muere de repente que aparecen 5 o 6 hijos que los tuvo de otros matrimonios, en otros países, en otro estado civil y demás. Entonces, no puede ser tan gracioso, ligero, decir, bueno, sí, ven y nomás, te queremos muchísimo. Ni tampoco decir, porque estos no me quieren, yo no me puedo meter en la sucesión. Entonces, por las buenas lo admiten.
con documentación por las malas piden la ampliación, y si a pesar de la ampliación no los admiten, ustedes tienen la acción de petición de herencia. ¿Fui claro? Sí, doctor. ¿Me podría repetir ¿Cómo no? dentro de los excluidos por un testamento, en la Sí. parte legitimario y forzoso, los efectos del testamento es nulidad? Me faltan los más. A ver, cuando ustedes vayan a ver los avatares de un testamento, así se llaman, los avatares de un testamento, van a tener que el testamento puede ser nulo, ¿m? Por inobservancia de las formas. Por ejemplo, porque hicieron un testamento en la cuenta del supermercado, abajo le pusieron acordate que te quiero mucho, o hicieron un testamento con firma electrónica, es nulo. ¿Sí? Segundo, el testamento puede estar revocado. Revocado es que por una acción del testador, con posterior a la redacción del testamento, realiza un determinado acto que implica, porque lo dice la ley, la revocación del testamento anterior. Por ejemplo, porque hay otro testamento. Entonces, lo revocó, ¿no es cierto? O se casó. Casarse implica la revocación del testamento otorgado. Tiene que haber un acto voluntario del testador que tenga o no conciencia de que está dejando sin eficacia el testamento. Y por último es el de caducidad del testamento, que es un acto externo, no voluntario del testador, por el cual el testamento deja de tener valor, como por ejemplo la rotura del testamento. ¿Queda claro? Sí, perfecto. Gracias, doctor. Entonces, nulidad, revocación y nulidad, revocación y era caducidad del testamento. Caducia. ¿Queda clara las situaciones? Sí. Sí, gracias. Muy bien, muy bien, muy bien. Fenómeno. Continuamos. ¿Quiénes pueden ser herederos? ¿Quiénes pueden ser herederos? Pueden ser herederas las personas físicas, por supuesto, y las personas jurídicas también pueden ser herederas. Pueden ser herederas las personas físicas nacidas o concebidas al momento del fallecimiento o al momento de la redacción del testamento. Sin entrar en polémicas, según el Código Civil, sin entrar en polémicas, ¿cuándo se inicia la persona? Al momento de la concepción. Al momento de la concepción. Exactamente. Entre paréntesis, yo opino eso, pero para no entrar en polémicas, que si es cuando se forma la placa neuronal, que si tiene derechos, que si... No, no discutimos nada. Por el Código Civil, es al momento de la concepción se inicia la persona, punto. Entonces, supongamos que yo redacto un testamento el 30 de septiembre de 2020, el 30 de septiembre de 2020. Y yo tenía un hijo que yo no sabía, pero estaba concebido el 1 de septiembre. ¿Va a ser heredero él? ¿O lo puedo yo señalar como heredero, designar heredero? Sí, al hijo por nacer. Y si no es con testamento, la sucesión se va a dividir entre los nacidos y los no nacidos, pero que estaban concebidos. ¿Sí? Fenómeno. Sí. Segundo, las personas físicas que nazcan por los métodos de fecundación artificial o fecundación asistida, siempre y cuando se cumplan con los requisitos que son, creo que del 561, que habla de que la filiación se establece únicamente respecto de que, para hacerlo corto, el que encarga el procedimiento y no es hijo ni de la madre que dona los óvulos ni de nada. Entonces, las personas nacidas, las personas por nacer,
las personas que estén en la situación de la reproducción asistida, las personas jurídicas existentes, por ejemplo, yo instituyo heredero o legatario a Habana Sociedad Anónima, a Transportes 25 de Mayo SRL, o a las personas jurídicas que no existan, pero que empiecen a existir a través de los fondos y con las órdenes que yo dejé en mi testamento. Entonces, yo dejo 100.000 pesos para que se constituya una fundación de protección a los pinos de la zona norte de Mar del Plata. Cuando yo morí, ¿existió la Asociación de Protección a los Pinos de Zona Norte de Mar del Plata? ¿Existía? No. No. Yo, en mi testamento, va a existir justamente después de que yo me muera. ¿Quedamos en claro? ¿Quedamos en claro? Sí, doctor, sí, sí. Bien, bien, muy bien. Bueno, vamos a continuar más o menos para ir dándole forma a esta clase. Cuando se produce el fallecimiento de una persona, nacen y mueren determinados derechos con respecto al heredero, que son derechos que provienen o que nacen a causa o derivados del causante. Derechos derivados, derechos y obligaciones derivados del causante. Son, por ejemplo, el derecho de propiedad, un derecho de crédito, una deuda. Hay otros derechos que nacen, y esto tenganlo recontrapresente, que nacen a raíz de la muerte, pero que no tienen vinculación con el derecho sucesorio. Y les voy a decir cuáles son y que tengan muchísimo cuidado. Los seguros. Hay personas que fallecen y tienen seguros de vida. El seguro de vida integra el proceso sucesorio. No. No, no. Porque el seguro de vida es una prestación. Beneficiario, ¿no? No escuché, perdón. Que digo, tienen un beneficiario directamente. Tienen un beneficiario, muy bien. Entonces el seguro de vida es un contrato entre vos y el beneficiario, sujeto a una condición suspensiva. ¿Cuál va a ser la suspensiva? El fallecimiento. La muerte. La muerte. Entonces, ¿puedo yo nombrar beneficiario a una persona que no sea heredera? Sí. Sí, a quien quiera. Puede ser los padres. Los padres, el vecino, la tía, qué sé yo, un primo de Groenlandia, al que ustedes quieran. El monto del seguro se computa, que esto es importantísima, dentro del acervo hereditario, integra el acervo hereditario. No. 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 Entonces, supongamos que ustedes tienen una herencia de 100.000 pesos que va para su hermano. Y han dejado un seguro de 150 millones de euros que van para el vecino. Su hermano, que es heredero, ¿puede reclamar la parte que él le hubiera correspondido del seguro? No. No. De ninguna manera. Para cobrar el seguro, ¿se necesita declaratoria de herederos dictada por el juez? No, solamente la constatación piden, porque una cosa es el certificado de funciones y otra es la constatación, y piden la constatación, que es la que hace el médico cuando la persona muere, con una cantidad, son como 3 o 4 carillas larguísimas, con un montón de datos. Entonces piden el certificado, con esa constatación se va al registro civil y se elabora el certificado de defunción.
Pero ¿por qué piden las aseguradoras la constatación? Para hacer las estadísticas. Porque ahí sí dice si tenían diabetes, si no tenían, si eran altos, si eran bajos, si eran hijos de parto natural o cesárea. Entonces, para hacer las estadísticas. Ustedes van normalmente con el certificado de fallecimiento y la constatación de defunción, páfate y lo cobran. Al no integrar el acervo hereditario, el asegurado, ¿es necesario que inicie el proceso sucesorio? No. No. Y otra pregunta. Ustedes saben que los honorarios y la tasa de justicia se pagan en relación al acervo hereditario. Entonces, la tasa de justicia es el 2,2% del acervo hereditario. Y los honorarios se los regulan a ustedes como un porcentaje del acervo hereditario. ¿No es cierto? La pregunta es, ¿se paga tasa de justicia por el seguro y se paga tasa de justicia y se regulan honorarios por el seguro? No, serán administrativos. Tampoco. Si es que se paga algo. A ver, casi siempre, que es muy discutible, casi siempre la aseguradora algún selladito te cobra. ¿No es cierto? Claro, sí. Veremos cuál es el contrato de seguro, pero no tiene nada que ver con la tasa de justicia y los gastos de la sucesión. ¿Quedamos en claro? Bien. Sí. Y para terminar, vamos a hablar de los pactos sobre herencia futura. ¿Qué son los pactos sobre herencia futura? La palabra lo dice. ¿Qué son los pactos sobre herencia futura? La palabra lo dice, chicos. Es como un acuerdo que tengo con la otra parte y lo cierro, ¿no? Porque es un compromiso, es un pacto que con la otra parte de determinada situación o cosa. Que va a tener efecto cuando. De la muerte. Depende de lo que diga el pacto. Obviamente en este caso sería la muerte, una vez que yo muera, determinada cosa. Pero si es sobre herencia futura, tiene que acaecer la muerte. Entonces son pactos, son acuerdos prohibidos por ser inmorales. Y son inmorales porque lo que se está esperando es la muerte de una persona. ¿No es así? Sin embargo, el código trae excepciones, que es que el causante puede haber dispuesto que cuando existe dentro de su patrimonio alguna unidad económica, un funcionamiento, un negocio, un campo, una escuela y demás, quede para determinado heredero sin violar la legítima de los legitimarios. O sea, la legítima es la porción del patrimonio que forzosamente el causante debe dejar para los herederos. ¿Es así? Sí, entonces, yo puedo pactar con algún, en ese momento no ser heredero porque está vivo, puedo pactar con alguien que una cierta unidad económica, una cierta explotación va a continuar en cabeza de él, pero respetando la legítima de los otros. ¿Mm? ¿Queda claro más o menos lo que expliqué? Sí. ¿Tienen alguna duda, algo para preguntar? Por ahora no. Bueno, por ahora no, doctor. Entonces, yo saben que les voy a hacer. Ustedes. No pasa nada. Bueno, nos vemos directamente el 29, 10 menos cuarto de la mañana. Gracias. Bárbaro, bueno, gracias, doctor. Muy bueno. Que sigan muy bien, ¿eh? Hasta luego. Hasta luego. Chau, chau. Gracias. Chau, Hasta chau. luego.